La clase número 3. Vamos a hablar de corrimientos horizontales y verticales de un punto de una lámina que gira alrededor del centro de rotación. Bueno, esta es una figura ahí con una explicación teórica que ustedes van a conseguir en el libro de Silvio Hernández. La conclusión de ese cálculo es que los desplazamientos horizontales son iguales a de un punto P cualquiera de una lámina que gira alrededor de un centro. Alfa, que es la rotación o el ángulo de rotación multiplicado por la distancia vertical nos da el desplazamiento horizontal, y alfa multiplicado por el desplazamiento horizontal nos da el desplazamiento vertical. Aquí tenemos la figura 2, vemos muy bien un punto cualquiera. Para dibujar los diagramas de corrimiento tenemos entonces que proyectar el centro en el eje X y en el eje Y. Ahí vemos la proyección de los centros. Al girar el ángulo alfa en cualquier sentido, nos da una línea que representa la línea de corrimiento de la lámina, igual para el eje X que para el eje Y. En particular, un punto P tiene que dista una distancia de X del centro, o tiene un desplazamiento vertical igual a alfa por dx. Y el desplazamiento horizontal del punto P sería alfa por dy, es decir, multiplicamos la distancia vertical por alfa, nos da el desplazamiento horizontal. Cuando tenemos una lámina unida por una articulación propia, la idea es siempre la misma. Primero hay que hallar los centros. Una vez hallados los centros, el centro 1, centro 2 están hallados, pasando una línea por el apoyo de segundo orden, articulación, y interceptado con la dirección perpendicular. Tenemos los centros hallados, los proyectamos, tanto del eje X como del eje Y, y particularmente proyectamos también la articulación, que es un punto común para las láminas. Entonces se hace un giro, se le da un giro cualquiera a una de las láminas y buscamos el desplazamiento de la articulación. Después unimos el centro de la 2 con el desplazamiento de la articulación y obtenemos el ángulo de giro y obtenemos la línea de deformación o de desplazamiento de la lámina 2. Igual se hace para el eje Y, para obtener los desplazamientos horizontales, como vemos ahí. Si la lámina tiene una articulación ficticia propia, la idea es la misma, no hay cambio. Se buscan primero los centros de rotación de cada una de las láminas, se proyectan los ejes y particularmente proyectamos también la articulación y le damos un giro a una de las láminas y obtenemos la línea de desplazamiento y la llevamos hasta la articulación. Después unimos el centro de la 2 con la articulación y tenemos la línea de desplazamiento de la segunda lámina, sea en el eje X que en el eje Y, igualito. Bien, si tiene una articulación a biela, bueno, simplemente las láminas van a girar al mismo ángulo. Primero hay que determinar los centros de las láminas, proyectarlas y dar una rotación alfa a una de las láminas, en este caso la 1. La 2 gira al mismo ángulo y tenemos entonces la línea de desplazamiento o de corrimiento de la lámina 1 y de la lámina 2. Lo hacemos también para el eje Y para obtener los desplazamientos horizontales. Observen que las láminas, las líneas de desplazamiento son paralelas. ¿Okay? Vamos entonces al primer ejercicio. Aquí tenemos dos láminas unidas por una articulación propia y tienen un apoyo móvil empotrado. Pero el razonamiento siempre es el mismo. Buscamos primero los centros. Entonces tenemos el centro de la lámina 2 está en el infinito. Entonces, en la dirección perpendicular al desplazamiento delta que puede tener esa lámina. Entonces, del infinito, que es el centro de la lámina 2, trazamos una dirección hacia la articulación para hallar el centro de la lámina 1.
Pero la lámina 1 tiene también un centro en la perpendicular, en B. Se intersecta esas dos líneas y forman el centro O2. Entonces el procedimiento del mismo, se proyectan los centros en el eje X y en el eje Y. Recordando que la lámina 2, como tiene centro infinito, solamente se va a trasladar y no va a rotar. La rotación va a tener la lámina 1. Entonces damos una rotación a la lámina 1 y buscamos la proyección también de la articulación. Recuerden que la articulación es importante porque es un punto común para dos láminas. Buscamos ese desplazamiento y ese desplazamiento debe ser igual para la lámina 2. Hacemos el mismo razonamiento para el eje vertical, para allá los desplazamientos horizontales, y tenemos toda la línea de corrimiento de esa lámina. Bueno, aquí tenemos un apoyo, empotramiento puro y una articulación y un apoyo de segundo orden. Tenemos entonces, el razonamiento, repito, es el mismo. Buscamos el centro de la 2 está en B, acá. Para hallar el centro de la 1 sabemos que está en del infinito porque tiene un apoyo de tipo empotramiento puro. Y para encontrarlo tenemos que lanzar una dirección del centro de la 2 a la articulación. Y observamos que debe cumplirse también el teorema de los tres polos, por lo tanto el centro de la 1 debe estar en la dirección de la recta que une O1, articulación, y centro de la 2. Una vez hallados los centros, hacemos los desplazamientos, recordando que la lámina 1 solamente se puede desplazar, y proyectamos la articulación. Recuerden que la articulación es un punto común para dos láminas y nos sirve para hacer los desplazamientos definitivos de la misma. Bueno, aquí tenemos tres láminas, 1, 2, 3, una de ellas por una articulación de tipo biela. Entonces, ¿qué hacemos? Primero buscamos los centros. Entonces tenemos, la lámina 1 tiene un centro en el infinito y la lámina 3 tiene un centro en B. Entonces, yo voy a buscar el centro de la lámina 2. Entonces trazamos del centro de la lámina 1, que está en el infinito, una recta paralela a la biela. En esa dirección debe estar el centro de la lámina 2. Pero al mismo tiempo la lámina 2 debe estar en la dirección del centro de la 3 y de la articulación. Donde se cortan en el infinito, ahí está el centro de la lámina 2. Entonces, después hacemos los desplazamientos, proyectamos los centros y las articulaciones, en este caso la articulación propia, las otras están en el infinito. Y observemos que la lámina 2 va a tener desplazamiento vertical, pero la 1 no. Y la 1 y la 2 van a tener el mismo desplazamiento horizontal. Entonces dibujamos la línea de desplazamiento, siempre proyectando primero hay que proyectar los centros y las articulaciones propias. Y de ahí se hacen los diagramas de corrimiento. Aquí tenemos otra estructurita igualita, pero le cambiamos los apoyos. Aquí tenemos una articulación de bielas también, inclinada. Y tenemos que buscar los centros. Entonces vemos que el centro de la lámina 2 está en B. Y recordar que esta articulación produce la misma rotación para la lámina 1 y 2. Como la 1 no puede rotar, la 2 tampoco puede rotar, por lo tanto podemos decir que es estable, puesto que no se desplaza ni rota. Entonces el único desplazamiento permitido al sistema es el desplazamiento delta indicado en la figura. Si damos un desplazamiento arbitrario delta virtual y calculamos el desplazamiento vertical y horizontal de la lámina 1, porque la lámina 2 es estable. Es muy sencillo, por una relación de triángulo. Si yo conozco delta, el desplazamiento vertical será 3/5 de delta y el desplazamiento horizontal será 4/5 de delta. Simplemente es delta por el coseno del ángulo.
Bueno, esta un poquito más difícil porque tiene centro en el infinito de la lámina 1. Entonces, para llegar al centro de la lámina 2, que está inmediatamente después de la articulación, la biela, tenemos que trazar una recta paralela a las bielas para encontrar el centro de la lámina 2, pero al mismo tiempo el centro de la lámina 2 debe estar en la horizontal que indica el vínculo ahí. Entonces se corta en el infinito. Entonces tenemos que la lámina 2 puede tener un desplazamiento vertical y la 1 solamente horizontal, puesto que están en el infinito verticalmente. Bueno, esto simplemente se fija uno de los desplazamientos, el otro se consigue por un movimiento general del plano, se estudia el triángulo que se forma acá y, conocido delta B, obtenemos que en la lámina 1 se desplaza delta B y la lámina 2 se desplaza en la vertical 3/4 de delta B. Simplemente hacemos una relación de triángulos ahí, tangente, vamos a la tangente del ángulo θ, la referimos como la tangente del ángulo θ de inclinación de la barra 2. Aquí es lo mismo, pero tenemos, todos son sistemas de un grado de libertad. Tenemos entonces que el centro de la 2 es conocido, trazamos una dirección a la articulación y a la perpendicular a partir de la lámina 1. Por el vínculo de primer orden encontramos la intersección, el centro de la lámina 1. De ahí proyectamos, damos un giro, buscamos también la proyección de la articulación y buscamos el desplazamiento de la articulación. En este caso es 3 alfa. Y buscamos el desplazamiento beta de la otra lámina 2, que es el mismo. En este caso es el mismo. Entonces tenemos los desplazamientos verticales de las dos láminas, proyectamos el eje vertical y hacemos el mismo razonamiento y buscamos, en función de la distancia al centro, los desplazamientos horizontales de la estructura. También tenemos, en este caso tenemos el centro de la 2. Para llegar al centro de la 1, tenemos que lanzar la dirección hacia la articulación que está en el infinito, a 1, 2, pero al mismo tiempo para la lámina 1 tenemos un vínculo acá de primer orden que da una dirección de centro, que se intersecta las dos líneas ahí. Entonces eso daría pues el centro de la 1 y el centro de la 2. Se proyectan y aquí hay que notar que los desplazamientos de las bielas pueden ser distintos, es decir, una parte se puede ir hacia abajo y la otra puede ir hacia arriba, pero las bielas se pueden inclinar hacia arriba. Entonces uno multiplica, lo que es importante tener en cuenta que la rotación es la misma para dos láminas. Entonces vemos que buscamos esos desplazamientos, buscando la distancia a la articulación, tenemos alfa multiplicado por 3, sería 3 alfa, y lo otro sería alfa multiplicado por 3 también, 3 alfa, en este caso vertical hacia arriba. Los desplazamientos horizontales son los mismos, se observa todos los ángulos, los centros están proyectados, se gira el ángulo alfa y se obtiene en función de la distancia al centro los desplazamientos. Ok, entonces este es lo mismo. Ya tenemos aquí fijada, por ejemplo, en esta figura, el centro de la 1. El centro de la 2 debemos que debe estar en el infinito. Entonces, para que se cumpla el teorema de los tres polos, el centro de la 2 debe estar en la recta que une la articulación y el centro de la 1. Una vez ubicados los centros de la 1 y el del otro, el 2 que está en el infinito, sabemos entonces que la lámina 2 va solamente a desplazarse o trasladarse y la 1 puede rotar. Entonces damos una rotación a la 1 y obtenemos la distancia de la articulación son 3, entonces sería 3 alfa. La 2 se debe desplazar igual, puesto que está unida por la articulación a la barra 1, también se debe desplazar 3 alfa. Y ahí hacemos pues también para los desplazamientos horizontales. Bueno, hasta aquí llegó la clase, espero que la hayan disfrutado y estudien el libro de Silvio Hernández y el del profesor Alberto Arroyo. Hasta luego.